Cerón de Lucio. Por favor, señor procurador. Primero que nada, déjenme decirles que les agradezco mucho su presencia aquí. Y si no tienen ustedes inconveniente, le pediría yo al director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, al licenciado Tomás Cerón de Lucio, nos ponga al tanto de los últimos avances de la investigación para después hacer un resumen general. Muchas gracias, señor procurador. Muy buenas tardes. El 15 de enero de 2014, elementos de Policía Federal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como el Terco o el Cepillo, miembro de la organización delictiva autodenominada Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014. Felipe Rodríguez Salgado fungía como jefe de sicarios para la organización criminal en el lugar y realizaba, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, la protección del municipio para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él. La célula que comandaba Rodríguez Salgado estaba conformada por una docena de informantes y sicarios, quienes realizaban vigilancia, secuestros, homicidio y venta de droga en la zona. Después de los hechos de septiembre en Iguala, Felipe Rodríguez Salgado abandonó Guerrero, dirigiéndose al norte del país, con la finalidad de cruzar Estados Unidos para así poder evadir a la justicia, acción que no pudo concretar, y regresó al estado de Morelos. Finalmente, el 15 de enero, la Policía Federal lo ubicó en el municipio de Jutepec, en donde fue detenido, identificándose en un primer momento con otro nombre. Esta detención ha sido clave dentro de la investigación, no solamente por todos los testimonios. Lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices. De acuerdo con sus propias declaraciones, se hace la siguiente narración de los hechos de aquella fatídica noche. 26 de septiembre del 2014. Felipe Rodríguez Salgado recibió una llamada en la cual le fue informado que un grupo antagónico estaba atacando Iguala, ordenándole que se trasladara al lugar conocido como Loma del Coyote, donde le serían entregados unos paquetes, haciendo la precisión que dicho sustantivo era utilizado para denominar a los enemigos cuando eran capturados. Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor. El Choqui me llamó por teléfono y me dijo que iba a entregar los paquetes que llevaba detenidos y que eran del grupo contrario, los rojos. Fin de la cita. Una vez en Loma de Coyote le fueron entregados, por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, un grupo numeroso de estudiantes que bajaron de las patrullas y subieron a 2 camionetas, mismas que fueron conducidas hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró. Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor. Por lo que pude apreciar que probablemente eran entre 38 y 41 detenidos, sin poder precisar, ya que no los conté. Así también me pude percatar que algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados ya ensangrentados. De policías pude apreciar que también venían entre 30 y 35, sin poder precisar, ya que no los conté. Fin de la cita. Felipe Rodríguez Salgado narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes y señaló que él fue quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias El Pato, de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares de las víctimas. Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor. Llegando al basurero de Cocula, bajamos a los estudiantes de la camioneta, percatándome que unos ya estaban muertos,
creo que por asfixia, siendo los que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente de 15 a 18 estudiantes. Le encargué al Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistas y de darles piso, y que destruyera todo, que quemara los celulares y pertenencias de los detenidos, ya que esa había sido la instrucción. El Pato ya había acostado a 4 detenidos y les disparó en la nuca con su arma corta. Fin de las citas. Refirió también haberse retirado del basurero y regresar hacia Loma del Coyote, a casa de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, donde amaneció en espera de más instrucciones. El 27 de septiembre de 2014, Felipe Rodríguez Salgado regresó al basurero. Cuando llegó, el fuego había reducido a cenizas a las víctimas. Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor. Al llegar al basurero me percaté que todavía estaba un poco prendido el fuego y muchas cenizas, en donde le pregunté al Pato y me dijo que los pusieron en una plancha de llantas, leña y fueron quemados los detenidos con diésel, terminando de incinerarlos ya por la tarde. Fin de la cita. Felipe Rodríguez Salgado instruyó a Patricio Reyes Landa comprar bolsas de basura. Una vez recogidas las cenizas, las fueron a tirar al río San Juan. Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor. Me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas en el río, por lo que ordené al Pato que fuera a comprar unas bolsas de plástico y nos regresamos al basurero a recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta estaquitas, y recogimos la ceniza y la echamos en bolsas y entre Chequel, Huereque, Guasa, Pato, Primo y el de la voz fuimos a tirar las bolsas al río San Juan. Fin de la cita. La confesión de Felipe Rodríguez Salgado coincide con lo narrado por otros detenidos, como lo mostramos en la anterior conferencia, donde se dio a conocer parte de las reconstrucciones de hechos, que constituyen pruebas documentales en video y que hoy, en un momento más, se complementarán con nuevos extractos audiovisuales. Con estas narraciones, asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región. Esa fue la razón por la que privaron de la libertad en un primer momento y finalmente de la vida. Versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado. Con su confesión, que acredita su participación plena y activa en los hechos y con la que se confirman las circunstancias de modo, tiempo y lugar, corroboradas por los dictámenes y pruebas científicas, se comprueban las versiones coincidentes de los otros involucrados. Felipe Rodríguez Salgado ha sido consignado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. La agravante consiste en el homicidio durante la privación ilegal de la libertad y contempla una penalidad hasta de 140 años de prisión, que es la pena que se solicitará al juez le sea impuesta a este y a otros responsables. Felipe Rodríguez Salgado ha sido ingresado al Penal Federal número 1 y enfrentará su proceso por el homicidio de los estudiantes normalistas. Para entender mejor los acontecimientos de aquella noche, es importante señalar el modo en que funcionaba esta estructura delictiva. En su cadena de mando, las órdenes se daban directamente de un líder a un subordinado, al que generalmente conocían solo por el apodo. Este, a su vez, las transmitía al resto de los integrantes de la célula, impidiendo así que los miembros de una parte del grupo conocieran a los de otra. Con esto, garantizaban la supervivencia de la organización, porque cuando un eslabón de la cadena se rompía, la estructura no se veía comprometida en información o en las identidades de sus integrantes. Esto explica lo complicado que fue entender la cadena de sucesos de esa noche, ya que las células cumplían misiones concatenadas por eventos aislados, pero no se conocían entre sí. De esta manera, los diferentes grupos que habrían participado solamente tuvieron conocimiento de una parte de la trama delictiva, lo que nos confirma la existencia de un grupo organizado donde participaban tanto miembros de la delincuencia como servidores públicos, principalmente policías, encabezados por el presidente municipal de Iguala y de su esposa.
Se trató de un crimen atípico, no solamente por la magnitud y la violencia a la que fueron sometidas las víctimas, sino porque el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los autores fueron distintos. Esta maquinaria delictiva, los primeros participantes no conocieron nunca el destino final de las víctimas. Los que los trasladaron, entregaron y ultimaron, obedecieron las órdenes transmitidas por sus superiores. Por esa razón, podemos asegurar que hubo autores materiales, pero también autores intelectuales. Esta detención y el relato que se hace de ella, sumada a la confesión, es solo una más de las muchas pruebas y evidencias que hay en las averiguaciones. Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, en números que ustedes van a escuchar en este momento, dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas y que son los siguientes. Durante la investigación se han realizado 487 dictámenes periciales en distintas especialidades, que soportan y validan científicamente cada parte de la narrativa de los hechos, destacando los que a continuación se describen. Dictamen químico, mediante el cual se hicieron los siguientes hallazgos. Primero, residuos de diésel y gasolina en el suelo del basurero de Cocula. Segundo, 3 zonas de ceniza dentro del basurero. Tercero, rocas con impacto térmico. Cuarto, el punto de origen del incendio. Quinto, residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego. Sexto, aluminio fundido, principalmente latas, por la exposición al calor intenso. Séptimo, fragmento de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos. Octavo, afectación del fuego sobre diversos restos óseos humanos. Todas estas características se encontraron en los restos del basurero y en el río San Juan. Dictamen biológico, que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento posterior al incendio de 30 días de antigüedad al momento de ser realizado, con correspondencia a la fecha del incendio. Dicho estudio fue realizado por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dictamen entomológico, realizado también por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto de larvas de dípteras que fueron recolectadas en el lugar, mediante el cual se determinó la fecha del incendio, coincidiendo con la de los acontecimientos. Dictamen balístico. Se recolectaron diversos elementos balísticos en la zona del basurero de Cocula, confirmando que en ese lugar fueron disparadas armas de fuego, como las referidas por los detenidos, con las cuales privaron de la vida a los normalistas. Dictámenes fotográficos, de la mano con la inspección ministerial practicada por el agente del Ministerio Público Federal, permitieron, entre otras cosas, ubicar las unidades de los policías municipales de los ayuntamientos de Iguala y Cocula que participaron en los hechos. Estos, entre otros dictámenes practicados durante estos 4 meses, entre los que destacan antropología, análisis de voz, asuntos fiscales, criminalística, contabilidad, psicología, retrato hablado, traducción, tránsito terrestre, valuación, ingeniería, arquitectura, incendios, medicina forense, topografía, audio, video, dactiloscopía y genética. Dictámenes todos que obran en el expediente. A mayor abundamiento, se determinó que el área total de fuego fue de 140 metros cuadrados aproximadamente, en una superficie cercana a los 15 por 9 metros cuadrados. En ella se encontró la mancha característica de una conflagración, como hemos podido documentar en videos aéreos y fotografías del lugar. El perímetro quemado es evidente a simple vista, y se encontraron además diversos elementos anteriormente descritos, que comprueban la mecánica del suceso, como son los alambres de acero pertenecientes a las llantas que se quemaron, las rocas fracturadas y calcinadas,
y los restos humanos carbonizados. Se dictaminó que las piedras calizas encontradas en el lugar y que presentan fracturas por calcinación estuvieron expuestas a temperaturas superiores a los 900 grados centígrados. Además, las piedras cambiaron su estructura de carbonato de calcio a calcita, conocida como cal viva, lo que demuestra la exposición a muy altas temperaturas. Con la calcinación de rocas y su transmutación química, se comprueba también que existió un intenso fuego de larga duración. De acuerdo al dictamen de química, los aceleradores encontrados en el suelo del lugar presentan mezclas de hidrocarburos del tipo gasolina y diésel, que sirvieron para encender y avivar el fuego, elementos que además poseen una alta carga energética y que alcanzan por sus características químicas un alto rango de temperatura. Asimismo, la presencia de caucho y cuerdas de acero radial indica la utilización de llantas como combustible que permitió alcanzar muy altas temperaturas en el núcleo del fuego. Los alames encontrados son de acero y los restos de caucho inclusive fueron fusionados con las rocas. En este punto es necesario hacer una precisión. La vulcanización de una llanta produce un plástico termoestable por efecto de la temperatura, comportándose como un combustible sólido de alta densidad energética, el cual al quemarse produce una gran cantidad de calor durante largos periodos de tiempo, de acuerdo a los dictámenes periciales. Los restos dentales que se localizaron en el punto central del fuego indican que se alcanzaron temperaturas del orden de los 1600 grados centígrados, pasando por las fases de deshidratación, descomposición, intervención y fusión, lo que imposibilita la extracción de ADN, aún con las más avanzadas tecnologías, de acuerdo a los resultados de medicina, antropología y odontología practicados. En la imagen se puede apreciar la distancia que hay entre el pueblo de Cocula y el basurero, que es de 8.1 kilómetros por tierra. Se demuestra que no hay una sola casa en el radio de kilómetros, lo que imposibilitó que algún habitante de la zona se percatara del incendio. Además de que es común de que los basureros permanezcan emanando fuego por largos periodos. La entrada de la brecha está resguardada por una reja, donde el día de los hechos algunos de los involucrados montaron guardia para que nadie entrara a la zona. Esto fue corroborado por 2 trabajadores de limpia del municipio de Cocula en su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, en la cual refieren tratar de ingresar en la mañana del 27 de septiembre al basurero y les fue negado el acceso por el grupo delictivo. El lugar de los hechos es una hondonada de 800 metros cuadrados, de área afectada y entre 20 y 30 metros de profundidad, dependiendo del lugar de la medición. Para aquellos que han dicho que se trataba de un lugar pequeño, en las imágenes se puede apreciar la magnitud. Por la topografía del sitio, los vientos predominantes fueron propicios para generar un óptimo sistema de oxigenación del fuego contenido, lo que permitió mantener una combustión un tiempo prolongado, asemejando un gran horno. Como se puede observar en la imagen, la zona quemada es amplia y el estudio realizado por los científicos calificados en incendios y explosiones corrobora, sin lugar a dudas, los daños causados por el calor radiante sobre los materiales en el lugar. En la gráfica se puede observar el análisis que se hizo con diversas tecnologías para el estudio del lugar, en donde se observa oquedad o cavidad e inclusive se aprecia la mancha generada y característica de una conflagración. Estamos dejando que vean exactamente el lugar, que es la forma más clara de evitar las confusiones de quien dice que alguien pudo haber visto el incendio o la columna de humo. Como podrán ver, no hay una sola vivienda en kilómetros a la redonda y la hondonada es bastante profunda. Respecto de la investigación, al día de hoy se cuenta con 99 detenidos. Se han tomado 386 declaraciones y se han realizado 2 reconstrucciones de hechos. Además, se han realizado 16 cateos, en los que se encontraron diversos indicios y elementos de prueba relacionados con los hechos, destacando una bodega
en la que se encontró un arsenal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, incluyendo más de 54,000 cartuchos útiles de alto calibre. Se aseguraron 93 teléfonos celulares a los diversos miembros de la delincuencia organizada, a los que se les realizó forencia tecnológica por mandato de un juez y que arrojaron datos de su implicación en estos y en otros hechos delictivos plenamente acreditados. De esta información destaca una red de vínculos que permitió acreditar, sin lugar a dudas, que todos los detenidos se encuentran relacionados en los hechos de ese día. Por todo lo anterior, podemos concluir: el lugar de los hechos, conocido como basurero de Cocula, se trata de una hondonada de 800 metros cuadrados de área afectada, con una pendiente de 60 grados que alcanza en su punto más profundo 40 metros. En dicha área se encontraron elementos que corroboran la magnitud del incendio, como son, y ya lo vieron y oyeron, alambres de acero radial, caucho de neumáticos, aluminio, rocas calizas fracturadas y calcinadas, grandes residuos de restos carbonizados y residuos de diésel y gasolina. Las piedras calizas presentan transformación química de carbonato de calcio a calcita. Esto lo hacen las fábricas de cal a temperaturas arriba de los 1500 grados. Una vez alcanzada la ignición, las llantas utilizadas alcanzaron hasta 1600 grados centígrados, dificultando que el fuego se extinguiera por medios mecánicos y prolongando su conflagración. De acuerdo con las características físicas de los restos óseos y dentales localizados en el foco del incendio, se alcanzó a determinar que ese tipo de daño en esa parte de los huesos tuvo la densidad de llegar a 2600 grados. Los restos pasaron por las fases de deshidratación, descomposición, intervención y fusión, reduciéndose en su mayoría a cenizas. Los estudios realizados por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que, por una parte, las especies de plantas Ricinus communis y Eleucini indica mostraron crecimiento posterior al incendio, y por otra, las larvas de dípteras recolectadas en el lugar iniciaron su crecimiento también posteriormente al incendio. Ambos estudios confirman la fecha del mismo. Por el tipo de topografía del lugar, los vientos dominantes del área y las condiciones, este lugar fue propicio para que hubiera un efecto óptimo en la oxigenación del fuego, lo que permitió la combustión por tiempo prolongado. Los elementos encontrados en el lugar, sumado a las corrientes del aire, facilitaron el desplazamiento por convección del aire caliente y de productos de la combustión, permitiendo elevar rápidamente la temperatura, ocasionando que el fuego se propagara de forma radial. Como podrán ustedes darse cuenta, estos son extractos de los resultados periciales que se hicieron. En la diligencia de reconstrucción de hechos se identificaron con presencia en el basurero por lo menos a 3 de los estudiantes señalados por los detenidos como el Cochiloco, el Flaquito y el Patilludo. Estos 3 estudiantes fueron interrogados y ejecutados en el basurero por considerarse, por parte de los que los secuestraron, miembros del grupo delincuencial antagónico, según los hoy procesados y según los relatos que ustedes ya vieron y volverán a ver en el video en la reconstrucción de los hechos. Asimismo, policías municipales y miembros del grupo delincuencial señalaron que los jóvenes, a quienes privaron de la vida, llevaban, a excepción de 2, la cabeza rapada, característica que coincide con los estudiantes de primer grado que fueron secuestrados según los hoy procesados. Las declaraciones de todos los policías que declararon, más de los miembros de la delincuencia organizada, en todos los casos se refieren a estudiantes. Los dictámenes científicos comprueban que hubo una gran conflagración con combustibles, diésel y gasolina, plástico, llantas, madera y otros materiales recolectados en la zona, corroborando los dichos de los detenidos. El hallazgo de los restos óseos humanos en el basurero y en el río San Juan corrobora las versiones y comprueba la presencia de un numeroso grupo de personas que fueron privadas de la vida en el lugar. El resultado de la identificación de ADN por la Universidad de Innsbruck respecto a la muestra correspondiente al ala mayor izquierda esfenoides, esta parte de la cara,
que es un hueso de la parte anterior del cráneo, durante el primer análisis mediante el método nuclear, identificó el perfil genético de Alexander Moravenancio, a quien se había denunciado como parte del grupo de desaparecidos en Ayotzinapa, con lo que se comprueba a plenitud que ahí había estudiantes. El resultado de identificación de ADN en el segundo análisis denominado método mitocondrial realizado por la Universidad de Innsbruck respecto de las 16 muestras óseas restantes, que fueron escogidas por los peritos en consulta con expertos de otras partes del mundo, no pudo identificar suficiente material genético para obtener un perfil de ninguna de estas. Estas 17 muestras, lo acaba de decir Tomás y lo quiero dejar ratificado, forman parte de una cantidad de varios miles de restos que fueron quemados, de varios miles, y se escogieron esas 17 muestras porque eran las que mayor posibilidad tenían de dar los resultados. Las escogieron los peritos, tanto los nuestros como los argentinos, y ellos son los que las mandaron. Le pedimos a la Universidad de Innsbruck realizar un tercer análisis en las muestras aún en estudio, esas 17 muestras. En uno que ellos llaman secuenciación masivamente paralela, que nos dicen que es lo último en la ciencia para poder detectar si es posible reconocer algún ADN en ellos y tratar de obtener fragmentos más cortos de él para poder obtener perfiles genéticos, y se llevarán un buen tiempo en esos análisis, que queremos que los hagan, pero esto no impide que todos los elementos que tenemos considerados nos permitan poder castigar a los responsables. Les voy a citar lo que dice la Universidad de Innsbruck. No podemos proporcionar un estimado de éxito, pero las especificaciones técnicas de la MPS, es el método, son más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente. El principal riesgo es que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional. Después de discutirlo y pensarlo, decidimos que de todas maneras, sin resultados de ADN no nos servirían de ninguna forma, y dejamos que esos 16 restos que quedan pudieran ser sometidos a este procedimiento. Estas 17 muestras escogidas en conjunto, tanto, les repito, como por el equipo argentino como nuestros peritos, con la opinión de varios expertos de varios países en los que se hicieron teleconferencias mostrando las muestras, se mantienen en custodia por esta Procuraduría por constituir evidencia física. Los que tenemos aquí, los 17 están allá. El grupo de restos óseos de que se aseguraron las 17 muestras enviadas a Austria lo constituyen más de 60.000 fragmentos de restos óseos con exposición térmica a fuego directo y que fueron recolectados tanto en el basurero como en el río San Juan. El hallazgo de este alto número de fragmentos de restos óseos con exposición térmica a fuego directo comprueba científicamente la versión declarada por los detenidos de que una vez que se extinguió el fuego, los restos humanos fueron triturados para su fácil desaparición y difícil identificación. El conjunto de indicios, declaraciones, evidencias y pruebas científicas son consistentes entre sí. De manera contundente, ha quedado acreditado que los restos de materia encontrados en las bolsas del río San Juan, como lo es la tierra, residuos neumáticos y otros elementos sólidos que fueron analizados, son correspondientes químicamente con los que encontramos en el basurero. Es decir, se comprueba a plenitud que del basurero fueron llevados en bolsas y tirados en el río. 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente. 487 peritajes. 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy, permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla. Los representantes legales de los familiares acreditados para conocer los avances del caso tienen, como lo han tenido durante toda la investigación, el acceso directo a los 85 tomos y 13 anexos del expediente donde se incluyen los dictámenes, declaraciones,
confesiones y todas las dirigencias ministeriales mencionadas en esta presentación y que han podido ser consultadas por ellos. Antes de entrar a un audiovisual que explica los hechos a partir de los elementos antes descritos, quiero decirles que para poder hacer justicia tenemos que utilizar todos estos instrumentos que nos demuestran claramente que estos fueron los asesinos y podamos consignarlos y castigarlos de la manera más ejemplar posible para que estos hechos no puedan repetirse. Déjenme mostrarles el video. Algunas partes ya las conocen, pero hay partes nuevas. Esto ha sido una investigación exhaustiva, profunda, seria, con muchas bases y muchos elementos que concatenados nos dan la posibilidad de hacer la consignación por homicidio, como es obligación de esta institución hacerlo. Están puestos a disposición del juez y las instrucciones que tienen los ministerios públicos es darle seguimiento pleno, concreto, permanente y seguir obteniendo todas las posibilidades de prueba que se den para podérselas presentar al juicio que se llevará a cabo. Se ha realizado una labor apegada a derecho, observando siempre un respeto a los derechos humanos de los detenidos y de las víctimas, apegados al debido proceso, y las conclusiones se han bajado en los resultados científicos que vieron, en los testimoniales que vieron y en los de razón, en la liga de todos estos. Todas las líneas de investigación que han surgido de manera inmediata han sido del conocimiento público por la importancia del caso. Los representantes de los padres han estado en todo momento, en el momento que lo han querido, pegados al expediente e incluso en los momentos en que lo han solicitado en los propios interrogatorios. El Gobierno de la República lamenta profundamente estos hechos y nos solidarizamos, como desde el primer día, con el dolor de las familias de las víctimas, pero además cumplimos con nuestra responsabilidad de perseguir con todo lo que podemos a quienes fueron los delincuentes y cumpliremos con la misma responsabilidad de llevarlos a un juicio en el que se les aplique una pena que no solo sea razonable con la justicia, sino que sea además un ejemplo para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Muy bien, tenemos preguntas. Salvador Maceda, de TV Azteca. Señor Procurador, buenas tardes. Con tres precisiones. Una, tenemos, por el relato que nos dan ustedes, que el Cepillo intentó ir a los Estados Unidos. Algunas versiones nos han revelado de que hacia los Estados Unidos, pero fue deportado. ¿Cómo fue que no pudo ser detectado a través del sistema? ¿No había ficha roja para que lo pudieran detectar en ese momento y ponérselos a disposición y no tuvieran que encontrarlo hasta tiempo después? Esa sería la primera. La segunda, estamos hablando de 99 detenidos, ¿es verdad? ¿Todos ellos van a ser consignados por el homicidio? ¿Ya se va a poder hacer la consignación? ¿O hay algunos de los que no se ha podido acreditar plenamente su responsabilidad? Porque observando un poco en las diligencias que han estado haciendo en los juzgados, bueno, hay una serie de libertades bajo fianza que había estado otorgando los jueces, que tienen las causas penales de ellos. Entonces, a ver si todos van a ser consignados, estos 99 en su totalidad, o tienen algunos de quienes no se pudo acreditar responsabilidad plena para enfrentar proceso penal. Y finalmente preguntarles si todos los padres de las víctimas de los 43 desaparecidos han rendido declaración, o algunos no la han hecho, no la han manifestado, no se han querido acercar a la Procuraduría General de la República. Gracias, señor. Gracias a usted. Sí, efectivamente, sí entró a los Estados Unidos, ilegalmente entró cruzando la frontera en la parte del desierto, se perdió en el desierto, iba con otro de los que estamos siguiendo, que ya solicitamos su localización en los Estados Unidos. Cuando se perdió lo detuvo la policía migratoria y lo regresó a México. Dio otro nombre, si ustedes recuerdan, de él teníamos retrato hablado, no era precisamente la foto. Pero en el momento en que empezamos a seguir los rastros que teníamos, la Policía Federal y el Ejército lo localizaron en Morelos, después de que había regresado a Coahuila al DF y después a Morelos, y ahí fue donde fue detenido. De los 99 diferentes acusaciones, en el caso de los autores intelectuales son mucho más amplias, desde delincuencia organizada
hasta en algunos casos y fundamentalmente de lavado de dinero, de las grandes cantidades que se manejaban y con el aseguramiento de algunos de los bienes que hemos podido localizar. Otros son cómplices y en algunos casos de policías que cumplieron órdenes sin exceder su función más de lo que le excedieron en el caso del secuestro, a los que posiblemente no les llegue por homicidio. Estamos preparando apenas, porque he querido ser muy cuidadoso, la acusación por desaparición forzada que compete a policías y funcionarios públicos que participaron en estos hechos. Lo primero que hicimos fue integrar las averiguaciones que más pena tenían y por eso se les acusó por secuestro agravado. El agravante es el homicidio. ¿Por qué este delito? Porque es el que tiene 140 años de pena y con las ventajas que se tienen queremos que se aplique la pena más alta. Pero independientemente de ello estamos integrando las averiguaciones para que puedan ser también en cada caso por los delitos que además resulten de esta situación. No han declarado los padres, siempre vienen en conjunto y hemos sido muy respetuosos de esta situación. Segunda pregunta, David Vicenteño para Grupo Imagen. Gracias. Señor Procurador, 3 puntos también. Se habla de el Chucky y otra lista ahí, cuando están hablando estos jóvenes de cómo sucede todo en el basurero de Cocula, una serie de apodos. ¿Están identificados? Este señor, el Chucky, ya se sabe quién es, nos podría dar el nombre, se mencionó en un inicio de las investigaciones y después se pierde. ¿Están detenidos? ¿Cuánta gente de este faltaría por detener de los que participaron en este proceso de asesinarlos y calcinarlos? La participación de algunos de estos jóvenes que se les señala que habrían sido integrantes de los Rojos o eran infiltrados, ¿está comprobado por parte de la Procuraduría? ¿Eran estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos? Y por último, la señora María de los Ángeles Pineda Villa, ya declaró, ya dijo ella en torno a todos estos hechos cuál es su relación con los Rojos. Lo último que supimos que dijo usted fue que la señora no hablaba y aún así fue consignada. Le doy los dos primeros y luego le dejo a usted los dos segundos, perdón. Mire usted, en ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son participantes de algún grupo delictivo. Yo creo que incluso por el contrario. En los relatos que ustedes ven ahí muy recortados, pero que pues, evidentemente son mucho más largos, cuando les preguntan a los que tienen ahí, según declaran los que hicieron la reconstrucción de hechos, todos dicen que ellos iban por el boteo o para tomar camiones para el mitin del 2 de octubre. Todos, por la respuesta que nos dan los interrogados, sorprendidos y todos reclamándole al que los llevó para que él dijera a qué iban. En consecuencia, la Procuraduría no puede decir que ninguno de ellos pertenecía a un grupo delictivo. Incluso le digo con toda franqueza, yo creo que la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían más deseos de ser maestros y de estudiar que de cualquier otra cosa y que por eso se ajustaban a lo que les pedían. Yo los veo auténticamente como las víctimas más dolorosas de todo este proceso. En lo que se refiere a la señora Pineda, la acusamos por lavado de dinero justamente, para poder asegurar su detención, en lo que hacemos la correlación y tenemos ya pruebas de su participación en varios delitos, fundamentalmente lavando dinero y lo que propició la creación de varios negocios que también están detectados y asegurados. Lo del Chucky, ¿le quiere usted decir, Tomás? Hoy tenemos todavía pendientes algunas órdenes de aprehensión. Particularmente por el Chucky, lo que tenemos es un retrato hablado, pero así comenzamos con todos, con retratos hablados, con apodos. De los apodos que hoy ya mencionan en la reconstrucción de los hechos, ya tenemos nombres completos y así comenzó con el Cepillo. El Chucky es cuestión de tiempo de que lo detengamos, tenemos ya ese retrato hablado y tenemos grupos de célula trabajando en el lugar para su pronta detención. Tercera pregunta, Mario Torres, Noticieros Televisa. Buenas tardes, señor Procurador. Señor Cerón, licenciado Cerón, de las órdenes que hay pendientes, ¿nos puede decir cuántas son las que tengan falta por cumplirse? En la presentación que nos hicieron, no vi mencionar al señor Felipe Flores, que es el director de la Policía de Seguridad Pública de Iguala. Él también continúa en la lista de las personas que se buscan. Por otra parte, de las declaraciones y de las confesiones que vimos en las testimoniales y derivado del resultado del laboratorio de Austria,
podemos afirmar que son 4 los estudiantes que fueron ubicados en tiempo y forma ya en el basurero de Cocule, que fueron asesinados y calcinados. Hasta ahorita solamente sabemos que es 1. Queremos saber si los otros 3 que mencionan en el video las personas que participaron ya nos pueden ubicar, que son por lo menos 4 los que han sido identificados en el lugar, en modo y forma. Y por último, en el video también el Cepillo dice que recibió una llamada de un tal Fercho. Él está prófugo, ¿quién es? Y si en el rango de la cadena de mando, ¿qué lugar desempeñaba? Gracias. Déjame ver si les dejo las demás. Primero la cosa es la del Fercho. Él es el, digamos, secretario de Gil. Y efectivamente sale con la declaración de este hombre. Era el puente entre Gil y el Cepillo. O sea, ese es Fercho. Apenas estamos integrando también identificación y averiguación. De los 4 identificados, 1 mediante el ADN, que es el de Innsbruck, y los otros 3, producto de, en la reconstrucción de hechos, el relato de las preguntas que se hacen. Déjeme decirle que en esto tuvimos una ayuda enorme por parte de los mismos representantes de las organizaciones que cuando vieron el relato filmado nos dijeron, ese es este, y ese es este, y ese es este, y son 3 más. Son el Patilludo, el Flaquito y el Cochiloco. Luego me preguntaba usted si hay orden pendiente contra Felipe Flores. Desde luego es de los fundamentales. Nos hablaban que ya había varias, pero quiero saber el número exacto, si es posible. ¿Cuántas más son? Tenemos ahorita 6 órdenes de aprehensión. Si recuerdan, en la conferencia anterior habíamos hablado de 11, hemos cumplimentado ya 5. Tenemos todavía 6 ahí pendientes, más las que se vayan ahí acumulando. Esto en lo que se refiere a lo que son los normalistas. Tenemos algunas otras por otros delitos que ya también se han cumplimentado y vamos a estar poco a poco ir notificando de los avances que tengamos. Cuarta pregunta, Rubén Mozo, de Milenio. Buenas tardes, señor procurador. Quiero que nos precise, durante esta presentación que nos hace, dice que pues la investigación se ha hecho con trabajo científico, que no hay duda de que los estudiantes están muertos. Sin embargo, durante este transcurso de que ha durado esta investigación, el equipo argentino sembró una duda cuando dijo que uno de los restos, particularmente el de Alexander Mora Venancio, pues ese resto ellos nunca lo escogieron, sino que ustedes se lo presentaron al equipo argentino y ustedes mismos lo mandaron a la Universidad de Innsbruck en Austria. Esa es una de las dudas. Y a partir, ¿qué le dice a los padres de familia? O sea, ellos siguen aferrados en que pues el ejército y la Policía Federal participaron durante esa noche o por omisión o tuvieran algún grado de participación. Y si nos puede precisar, ¿por qué se ha tardado tanto también la Procuraduría General de la República en pues imputar el delito de desaparición forzada contra María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca Velázquez, si ellos son los autores, como usted dice, intelectuales de toda esta tragedia que pues llevó a la muerte de esos 43 estudiantes? Mire usted, la última pregunta. Ella no puede ser acusada de desaparición forzada porque no es funcionario público, él sí. Se ha tardado tanto porque es precisamente un delito que, si yo no recuerdo mal, es o la primera o la segunda vez que se va a utilizar. En consecuencia, estamos siendo muy cuidadosos de cómo lo integramos para no fallar, para no tener un descalabro. Y este delito va enfocado a los que son funcionarios públicos. El delito habla de desaparición por parte de funcionarios públicos utilizando su poder. Entonces, es por eso que nos hemos tardado tanto. Me decía usted respecto al asunto de las argentinas. Tengo los videos de las videoconferencias donde están determinando con los laboratorios y determinando cuáles son los restos de muchísimos, cuáles son los que mejores condiciones tienen. Yo no sé si habrán llegado antes o no, aquí están los peritos que podrían decirlo, al río, en el momento en que ya habían sacado las bolsas o no, no sé si lo habrán hecho, no podría afirmarlo. Lo que sí sé es que había un equipo enorme de peritos y para mí son también muy respetables los peritos de la Procuraduría y los mexicanos. Ellos mismos sacaron un comunicado diciendo que ellos... Sí, lo leí. Les repito, para mí tienen tanto crédito unos como los otros y sería dudar de cerca de 100 gentes estarían ahí. Sí. De 120 que estaban ahí cuando estaba haciendo la investigación, de todas las áreas, no nada más de la Procuraduría. Entonces, bueno, pues si tal vez no estuvieron en el momento que salieron las bolsas y dicen que no estuvieron,
Yo no podría decir que no tengan razón, no sé, no estoy seguro. Lo que sí puedo asegurarles es que a la hora de escoger los restos estaba la química, que es la jefa de peritos nuestra, y estaba la jefa del equipo de argentinos, y están grabadas las videoconferencias en donde se están determinando cuáles son las que más posibilidades tienen. Si me permite, procurador. Adelante. Para puntualizar un poco más en el tema de los argentinos, si se les va a entregar una copia de este video, y como ustedes podrán ver en el video, en todos los eventos en el río están los peritos argentinos. Esto sumado a que también en el embalaje que hacemos en el lugar de los hechos viene firmado por ellos. Entonces tenemos los elementos para también poder acreditar de que estuvieron en cada uno de los eventos. Y déjeme decirle que nosotros estamos muy agradecidos con su trabajo, ¿no? Son muy profesionales. Los padres, y si con esto ya se cierra la investigación. Mire usted, la investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables. Es decir, cerrar la investigación tal vez no es la palabra adecuada. Mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables, no puedo cerrarla. Es decir, no es la palabra adecuada. Pero si usted me pregunta, ¿los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron? Yo le diría sí, y mucho más que en muchos otros casos. Hay 4 confesiones, no una. Hay 4 confesiones de autores materiales. Hay confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes. Hay identificados 4 de ellos plenamente. La característica de lo rapado es un elemento muy claro. Todos sabemos cuáles son los estudiantes que se perdieron. Todos sabemos, y está confesado por los policías que los detuvieron y los entregaron en Loma de Coyote. En Loma de Coyote los subieron a una camioneta y posteriormente del interrogatorio en la reconstrucción de hechos que sucedió arriba por 4 testigos es coincidente totalmente. Realmente es un caso que tiene una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables. Quien quiera dudar de esto, yo les pediría que en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público fueran coadyuvantes de la defensa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sean consignados y castigados con toda la fuerza del Estado, repito, para que sea un caso ejemplar. Muy bien, es la pregunta de Associated Press por María Barqueira. Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntarle, ustedes han dicho que el último de los detenidos interrogó a los estudiantes y que los estudiantes dijeron que eran estudiantes. Quería saber entonces qué motivó, al margen de que los detenidos también hablan de 3 supuestos infiltrados, qué motivó a desaparecer al resto, aunque eran conscientes de que eran estudiantes, y si esto ya nos hace olvidarnos de ese primer móvil que ustedes barajaron, que era que el presidente municipal había ordenado todo el ataque para que no interfirieran en ese acto de su mujer. También quería preguntarle... ¿Me deja una por una? Sí, cómo no, gracias. Esta. El móvil es el mismo móvil, con los 2 elementos. No se les olvide que es la misma banda. El presidente municipal no era ajeno a la banda. Utilizan el argumento de que vienen infiltrados, así usan la palabra muchísimo, infiltrados. Los estudiantes con los rojos. Lo que nosotros no hemos encontrado es ningún rojo, a menos que alguno de los estudiantes haya estado ligado a esto. Pero eso es lo que ellos pensaban. Y ellos pensaban que había una infiltración, una asociación de unos con otros. Si se fija, en todo momento en el relato dicen los contras. En algún momento lo vimos en este video, uno de ellos dice, los estudiantes. Dice, ¿qué estudiantes? Eran los rojos. Si se fija, está indicado el móvil, y es el mismo móvil, es exactamente el mismo móvil. Los muchachos sabían desde que lo sacaron de Ayotzinapa para llevarlos supuestamente a Chilpancingo, que iban a tomar camiones para venir a un mitin a la Ciudad de México y hacer una recopilación de dinero para ese mismo propósito. Eso es lo que les dijeron. Y les dijeron que iban a Chilpancingo y nunca fueron a Chilpancingo. Les cambian el destino a medio camino. Esto no lo dicen los que sobrevivieron, los estudiantes que sobrevivieron. Y nos dicen quién daba las instrucciones. Era justamente el Cuchiloco, el mismo que después en este video lo señalan como el que lo hizo. Es decir, está clarísimo. Realmente solamente que no se quiera creer, pero tenemos muchas investigaciones en la Procuraduría. Yo le diría que esta tiene sustentos bastante sólidos, bastante sólidos. ¿No me quiere decir su otra pregunta? Sí, usted, es una puntualización, no sé si entendí bien. ¿Es una qué, perdón? Puntualización del vídeo o de sus explicaciones primeras. Lo que yo he entendido es que ustedes están explicando las diversas pruebas que han hecho para certificar que hubo un incendio en el basurero. Sí. Si no he entendido mal, la única
prueba no testimonial que hay de la fecha de ese incendio son unas muestras de larvas y las plantas. Eso era simplemente confirmar si era así o he entendido yo mal. No, mire usted, los restos que hay en el basurero son exactamente los mismos que hay en el otro lugar. La fecha, bueno, la fecha del día que se perdieron estos jóvenes y la dicen los testigos. Los testigos nos señalan el lugar. Yo fui al lugar, yo lo conozco, el lugar es evidente que ahí sucedió una cosa, ahí se veían todavía los pedacitos de este tamaño y las cenizas, incluso una barreta con la que estuvieron pegándole a los huesos, los restos de llantas, es contundente. Se ha descartado que esos restos humanos pudieran ser de otro evento distinto, puesto que parece ser que el crimen organizado... Los testimonios nos dicen quiénes fueron los que estuvieron ahí, las fechas de esto, su correlación con las que están en las bolsas del río. Le repito, hay cientos de periciales para ese propósito. Es una investigación que tiene un sustento científico fundamental. Usted habla de pruebas químicas que vinculan el basurero con los restos del río. No sé si nos podría explicar concretamente qué consisten. Las características de los sedimentos son los mismos. Son los mismos tipos de piedra, los mismos tipos de llanta, los mismos tipos de residuos que quedan en uno y en otro. Esto lo dijeron incluso los peritos argentinos desde el principio. Se lo dijeron a usted. Muy bien, pues esta fue la última pregunta. Muchas gracias a todos ustedes. Venga, sí, se la doy. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el ejército fue, lo acusaban de omisión. Las mismitas. No hay una sola evidencia de la participación del ejército. Ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí tiene usted esta conferencia de prensa en donde se da cuenta de los avances en la investigación.